El despertar de Solenar debería haber marcado el final de los dioses, el final del sol quebrado, el final de la voluntad que sostenía los cielos. Pero la realidad, como siempre, tenía otros planes. Cuando el imperio de las sombras doradas abrió sus alas sobre los reinos mortales, algo más profundo que los dioses comenzó a removerse bajo la piel del cosmos. Un eco, un ruma, un latido que no pertenecía ni a Aurelion ni a Solenar, sino a aquello que los creó. Las antiguas montañas del alba estallaron desde dentro, como si una bestia milenaria despertara furiosa. Las lunas se agrietaron por primera vez desde la primera guerra celestial y en las tierras mortales. Los portadores, aquellos que habían recibido fragmentos del sol quebrado, sintieron un impulso primitivo que los obligaba a mirar al cielo con terror, porque un nuevo ciclo había comenzado, uno que incluso los dioses temían. Los sabios lo llamarían después el tiempo del crepúsculo viviente, cuando las sombras dejaron de imitar la luz y empezaron a tomar decisiones propias. Y entre todos esos presagios surgió una verdad que nunca debió salir a la luz. Los portadores no eran herederos. Arons, semillas de algo que había estado esperando desde antes del nacimiento del tiempo. Algo que ahora quería florecer. Capítulo 1. La sangre que no debía despertar la noche cayó sobre los reinos mortales, como un velo espeso, tan denso que incluso el fuego parecía temer arder en la ciudad fronteriza de Lutora, donde las murallas estaban marcadas por cicatrices de antiguas invasiones celestiales. Una ráfaga de viento anómalo barrió las calles desiertas. No traía polvo ni ceniza, sino un susurro, un eco que parecía arrastrar fragmentos de una voz demasiado antigua para pertenecer al mundo conocido. En una posada humilde, en el extremo oriental de la ciudad, un joven de cabellos oscuros se despertó sobresaltado. Su nombre era Ilander, uno de los portadores marcados durante la caída del sol quebrado. En su pecho brillaba un resplandor tenue, en el fragmento que había heredado el día en que los cielos se partieron en dos. Era una luz cálida y dulce. Hasta esa noche, el brillo se volvió carmesí, como si algo lo estuviera llamando. No otra vez, murmuró Elander, apretando los dientes, mientras el dolor ascendía por su columna como un rayo congelado. El fragmento dentro de él nunca había reaccionado así. No había ardido, no había pulsado con una fuerza tan primitiva, tan rabiosa. Era como si intentara arrancarse de su pecho, como si quisiera salir. Los tablones del piso empezaron a temblar, la lámpara de aceite vaciló y la sombra de Elander se extendió en formas que no coincidían con su cuerpo. Seis se torcían, tomaba la forma de algo alado, y luego algo con cuernos, y luego algo sin rostro. La sombra habló antes que él pudiera gritar. ¡Despierta! ¿Qué? ¡Despierta! Portador! ¡Tu sangre ya no te pertenece! El andor retrocedió, tropezando con la cama. La sombra se levantó del suelo como si fuera líquida, adoptando una figura humanoide envuelta en un halo dorado quebradizo, como una estatua bañada en luz moribunda. Un ser de la penumbra dorada, una criatura que no debería existir fuera del imperio de Soleinar. Elander logró preguntar, sintiendo cómo el fragmento en su pecho golpeaba contra sus costillas. Desesperado, soy el heraldo de lo que ya ha comenzado. Soy la primera respiración del crepúsculo viviente. El suelo volvió a temblar. Afuera, los perros comenzaron a aullar. En el cielo nocturno, una de las lunas se oscureció como si algo la estuviera devorando por dentro. Tus dioses están debilitados, continuó la figura. Tus reyes se arrodillan frente a sombras que no comprenden. Y tú, pequeño portador, tú llevas en el pecho algo que no debería despertar jamás. El andor sintió un escalofrío helado recorrerle la nuca. ¿Por qué yo? La figura se inclinó hacia adelante.
sus ojos brillando como antorchas dentro de un túnel oscuro, porque no eres un elegido. Eres un error. Las palabras helaron el aire. Elander sintió que todo su cuerpo se tensaba, y por un instante, el dolor del fragmento desapareció, reemplazado por un silencio absoluto, un vacío insondable. Entonces, la figura extendió una mano. De su palma brotó una grieta de luz dorada, manchada de negro, como un sol agonizante. Esa grieta se abrió en el pecho de Elander, no físicamente, sino dentro de su alma, y algo respondió desde dentro. Una promesa de destrucción. El fragmento del sol quebrado se iluminó con una fuerza tan descomunal que la posada entera tembló. La figura retrocedió, sorprendida. No, esto no debía pasar aún. Elander gritó, mientras una explosión de luz carmesí irrumpía desde su cuerpo, destrozando ventanas, levantando polvo y proyectando su sombra deformada en todas direcciones. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Elander cayó de rodillas, jadeando. El heraldo se había desmaterializado, dejando atrás solo un rastro de humo dorado. Pero lo peor no era eso. Elander ya no sentía el fragmento del sol como una chispa dentro de él. Ahora lo sentía despertar, como un segundo corazón latiendo a un ritmo que no era humano. Y desde las calles, desde cada esquina, desde cada sombra, comenzaron a escucharse susurros. El portador roto ha despertado. La sangre prohibida vuelve a cantar. El crepúsculo viviente avanza. Elandor levantó la vista hacia la luna oscurecida y entendió que la guerra no había terminado. Acababa de empezar. Capítulo 2. Los tres que vigilan la herida del cielo. El amanecer nunca llegó a Luthor. El cielo, por primera vez desde la caída del sol quebrado, permaneció cubierto por un resplandor opaco, como si una mano gigante hubiera untado ceniza sobre el firmamento. Los cuervos, inquietos, volaban en círculos sin atreverse a posarse. Los sacerdotes del templo de la llama eterna murmuraban plegarias que no obtenían respuesta. En la torre más alta del bastión del horizonte, tres figuras observaban la herida que se abría en el cielo, en una fisura de luz dorada, pulsante, como un ojo que intentaba abrirse desde el otro lado del mundo. Eran conocidos como los tres vigilantes guardianes antiguos, custodios de lo prohibido, y los únicos que sabían lo que aquella fisura significaba. La primera era Laisara, la voz silente. Su cuerpo estaba cubierto por vendas negras grabadas con runas vivientes, y sus ojos, dos orbes plateados sin pupila, podían ver más allá de cualquier ilusión. Cuando habló, su voz era un hilo suave que parecía hacerse eco en sí mismo. La grieta ha crecido. Esta mañana no respiraba así. Sian, el segundo, Trevan, un guerrero gigantesco de armadura carmesí, frunció el ceño. Su casco tenía forma de fauces de dragón, y la capa rota a su espalda parecía hecha de fragmentos de metal quemado. El heraldo dorado ya ha sido visto en los límites de Luteria. Ese tipo de criatura no aparece sin un propósito claro. Golpeó con el puño la baranda de piedra. Esto se está moviendo demasiado rápido. La tercera figura permanecía en silencio. Era Bariel, la última descendiente del linaje nocturno. Todo su cuerpo estaba envuelto en un manto que absorbía la luz, como si estuviera hecho de vacío puro. Dos cuernos curvos emergían de su frente, pero su rostro era sereno, inmóvil, casi humano. Ella había sido la primera en advertir que Solenar no estaba verdaderamente dormido, y también la primera en entender que la fisura era más que una herida, era un nacimiento. Finalmente habló, con su voz suave y profunda. Alguien en la tierra lo ha despertado antes de tiempo. Lysara cerró los párpados plateados, su expresión crispándose. Lo sentía anoche en un pulso carmesí desde el este. Era irregular, inestable, como un fragmento, gritando. Elandor
gruñó Drevon, como si el nombre le pesara en la lengua. El portador que nunca debió existir. No is. Su culpa, intervino Viril, sin alterar su postura. Lleva dentro algo que ni los dioses pudieron controlar. Precisamente por eso es peligroso. Drevon apretó el mango de su espada en... ¿Y si él es la llave? Entonces el crepúsculo viviente ya ha empezado, completó Lesara. Un temblor sacudió la torre. Las nubes, desgarradas por la presión de la grieta, comenzaron a arremolinarse como un vórtice invertido. Un rugido grave llenó el cielo, un sonido tan profundo que resonaba en los huesos, como si la tierra misma protestara. Drevon desenvainó su hoja, que ardió con un fuego oscuro. No podemos esperar más. Si el Ander se descontrola, la fisura se abrirá del todo. El Imperio Dorado renacerá, dijo Lysara, temblando. Pero no el imperio que conocimos, no el glorioso, sino su sombra. Variel levantó la mano. Su manto se agitó como si contuviera un océano en tormenta. Voy a encontrarlo. Él no sabe lo que se desata desde su interior. Si no lo guiamos ahora, esa cosa que habita en él podría dominarlo por completo. Variel, advirtió Draheven, y si ya es demasiado tarde. Ella se volvió hacia él. En sus ojos oscuros parecían pozos sin fondo. Entonces lo detendré yo misma. Los tres vigilantes elevaron sus manos al unísono. Sus auras se expandieron, envolviendo la torre en un círculo de luz fracturada. Era un ritual antiguo, anterior incluso a los dioses del firmamento, un hechizo de rastreo para detectar el origen del pulso carmesí. Un punto brilló en el mapa astral que flotaba ante ellos. Ahí, susurró Lysara, la vieja ruta hacia los bosques de Trevanir. Drevon gruñó. Bosques malditos, de todos los lugares posibles. Viril descendió un escalón, su cuerpo difuminándose en sombras. Estaba lista para partir, pero antes de desvanecerse, Lysara la detuvo con un murmullo tembloroso. Si lo encuentras, pregúntale una sola cosa. La voz que oyó, ¿era humana? El silencio cayó como un manto pesado, porque si la voz no era humana ni divina, la única posibilidad restante era una que ninguno de ellos quería enfrentar. Ansolenar está recordando, y cuando el primer resplandor recuperara todos sus recuerdos, el mundo ardería. Capítulo 3. La ciudad que guarda el primer eco. El camino hacia Trevanor nunca había sido amable, pero aquella mañana parecía especialmente hostil. Los árboles, altos como torres antiguas, se curvaban sobre el sendero formando un arco natural que bloqueaba casi toda la luz. La bruma se arrastraba entre las raíces como si tuviera voluntad propia, serpenteando alrededor del Ander mientras avanzaba, aún tembloroso por la explosión de la noche anterior. Cada paso era un recordatorio de que algo dentro de él había despertado, algo que no controlaba Anne. El fragmento latía, no como una piedra encantada, no como un poder prestado, latía como un corazón. Colmate, murmuró el Ander, aunque sabía que hablarle a un fragmento divino era absurdo. Pero la pulsación no disminuyó. Al contrario, respondía al bosque, como si reconociera algo allí, algo enterrado bajo siglos de silencio. Trevanir no era una ciudad común. Apenas el Ander pasó el límite del bosque, las ruinas aparecieron entre los troncos como esqueletos de piedra dorada, cubiertos de musgo y enredaderas negras. Antaño fue un centro de sabiduría, hogar de los custodios del primer eco, una orden desaparecida siglos antes de la caída del sol quebrado. Nadie sabía realmente cómo habían sido destruidos. Solo se repetía un rumor. Escucharon algo que no debían oír. El Andor avanzó con cautela. Algo en el aire vibraba. Un murmullo apenas audible. No era viento. Tampoco era el crujir de las hojas. Era una voz. El Andor. El joven se detuvo de golpe. Escuchó atentamente el Andor. La voz venía de todas partes y de ninguna. Era suave, casi maternal,
pero cargada con una cadencia rota, como si estuviera compuesta por 1000 voces superpuestas. Te estaba esperando. El fragmento en su pecho ardió. El Andor cayó de rodillas. ¡Basta!, gritó, apretando el pecho con ambas manos. La luz carmesí se filtró entre sus dedos. De pronto, las ruinas temblaron. Una estructura circular, oculta por las enredaderas, comenzó a brillar con un dorado antiguo. Era un monolito, tallado con símbolos que parecían moverse bajo la luz difusa. El Andor se obligó a ponerse de pie. Sintió que algo lo atraía. Un magnetismo interno imposible de resistir. Cada paso que daba hacia el monolito hacía que el fragmento respondiera como un eco en su interior. Cuando extendió la mano para tocar la superficie, un latido resonó en toda Trevanir. Un latido idéntico al suyo. El monolito se abrió como un pétalo de metal vivo, revelando un círculo interno lleno de inscripciones. El Andor las reconoció. Aunque jamás las había visto, eran el lenguaje del sol antiguo, la lengua perdida de Solenar. Las palabras formaban un mensaje. Si escuchas esta voz, aún no es tarde. El primer eco no debe ser despertado por un corazón roto. Anilander sintió un frío recorrerle la espalda. Corazón roto, ¿qué significa? Pero antes de que pudiera comprenderlo, una sombra descendió sobre él. Literalmente, una forma oscura cayó desde lo alto, aterrizando de pie entre él y el monolito. Su cuerpo estaba envuelto en un manto que consumía la luz. 2 cuernos curvos emergían de su frente. «¡Tarde llegaste!», dijo una voz suave, femenina, pero cargada de poder viril. El Andor retrocedió instintivamente. «¿Quién? ¿Quién eres? No importa mi nombre». Sus ojos negros como pozos lo atravesaron. «Lo que importa es lo que llevas dentro y lo que estás a punto de liberar». El Andor tragó saliva. La presión del fragmento era insoportable. «Yo no quiero liberar nada. No sé qué me está pasando». «Lo sé», respondió ella. «Por eso estoy aquí, Anne, para detenerte». «Oh, Paragi». El viento sopló repentinamente, haciendo que las hojas susurraran con voces extrañas. «¿Guiarme? Solo si todavía eres tú», dijo Beryl, avanzando lentamente. «Pero necesito saber una cosa». El Andor retrocedió hasta chocar con una columna rota. «Ayer, cuando la luz carmesí te atravesó, ¿oíste una voz, el Andor?» El joven sintió un escalofrío. Sí, la había oído. Una voz profunda. Una voz que no conocía. «Yo, sí», respondió con un hilo de voz. Beryl cerró los ojos, como si confirmara el peor de sus temores. ¿Esa voz era humana? El Andor interrumpió la respiración. Recordó el tono. Recordó el peso. Recordó la sensación de que el cosmos se doblaba a su alrededor cuando la escuchó. Negó lentamente con la cabeza. No era humana. Beryl abrió los ojos, y en ellos no había sorpresa, solo horror. «Entonces el primer resplandor te ha visto». ¿Qué significa eso?» «Significa», susurró ella, mientras el monolito comenzaba a emitir un pulso dorado, «que Solenar recuerda tu sangre». Antes de que el Andor pudiera responder, el suelo se abrió bajo ellos con un estallido de luz, tragándolos hacia un abismo que rugía con voces antiguas. Trevanir había despertado, y no los dejaría salir sin respuestas. Capítulo 4. El abismo donde nacen las voces perdidas. Saga. Los hijos del crepúsculo quebrado. La caída de los portadores. El viento cambió antes de que alguien pudiera notarlo. No era un viento natural. Tenía textura, peso y un murmullo sutil que rozaba la piel como dedos de un muerto buscando reconocimiento. Kailor fue el primero en detenerse. Su antorcha chisporroteó, como si una fuerza invisible la aspirara hacia un vacío oculto. «¿Hemos llegado?», susurró Liz, su voz temblando a pesar de su disciplina habitual. El abismo, donde nacen las voces perdidas. Frente a ellos se abría un descenso imposible, en una grieta que no debería existir,
pues los mapas ancestrales la mostraban como un terreno sólido. Era un abismo que respiraba, que exhalaba bruma oscura desde una profundidad incalculable, y en esa bruma, susurros en miles, ninguno humano. Keller sintió la marca crepuscular en su clavícula arder como hierro fundido. No respondas, advirtió Les, agarrándolo del brazo. Aquí las voces no buscan conversación, buscan herederos. La caída del primer portador. A apenas unos pasos del borde, los restos del primer portador aún eran visibles. Una armadura torcida, como si hubiera sido aplastada desde dentro, y un casco dividido por una grieta luminosa que pulsaba débilmente. Tamir se arrodilló frente al cuerpo. «Esto no fue obra de un demonio», dijo con la voz ronca. «Esto fue metamorfosis». Keller sintió un escalofrío. Los portadores no caían. Los portadores se consumían y ahora estaban en el lugar donde todo comenzaba. El canto de los profundos. Un sonido emergió de la grieta, no un susurro, no un gemido, un canto, una nota profunda, demasiado baja para un oído humano, pero tan intensa que vibraba en los huesos. El suelo tembló como si respondiera al llamado. La bruma empezó a ascender, envolviendo sus piernas, y en ella se dibujaron figuras en sombras con contornos fluidos, rostros formados por vacío y eco. «Son ellos», dijo Liz, apenas audible, «los que existieron antes de los portadores, los que nunca debieron despertar». Las sombras extendieron brazos informes hacia Keller, no para atacarlo, sino para invitarlo. La marca crepuscular brilló demasiado fuerte y Les retrocedió. «Kaelor, no escuche, no dejes que entren». Pero las voces ya estaban dentro. El recuerdo que no era suyo. Keller cayó de rodillas. De repente, estaba viendo a través de los ojos de otro un guerrero, un traidor, un dios, todo, al mismo tiempo. El recuerdo lo arrastró sin compasión en las torres del crepúsculo, quebrado brillando antes de la catástrofe. Los portadores reunidos en un círculo, un sello enorme, rompiéndose desde dentro, y un rostro que Keller no reconocía, pero que lo conocía a él en tú. Eres el eco, tú eres el hijo que no nació. Tú completarás lo que interrumpimos. Keller gritó. La decisión final cuando volvió en sí. Les y Tamir lo rodeaban, Agmaus, desenvainados, luchando contra las sombras que se aferraban a los bordes de sus mantos. «¡Keller!», gritó Les. «¡Cierra la marca, o el abismo te reclamará!». Pero Keller no podía moverse, porque ahora sabía la verdad. El abismo no era un origen, era una llamada, un puente entre lo que fueron los portadores y lo que serían, y una voz más clara que las demás habló dentro de su cráneo. «Baja al abismo. Keller, o el próximo portador en caer, será uno de ellos». Keller abrió los ojos, aún con lágrimas de sangre en los párpados. «Voy a bajar», dijo. Liz palideció. «Si bajas, no volverás siendo tú». Keller tragó saliva. «Firme». «Lo sé». Y dio el primer paso hacia el abismo, donde nacen las voces perdidas. Capítulo 5. La senda de los que descienden sin nombre. El primer paso de Keller sobre la piedra del abismo resonó como un golpe de campana amortiguada. Les extendió una mano hacia él, pero el aire que envolvía la grieta se solidificó brevemente, como un cristal oscuro que la apartó sin violencia, solo con una sentencia silenciosa: a lo que desciende solo. La bruma se abrió para recibirlo. La escalera viviente, no había escalones, no había paredes, no había las, pero algo, una fuerza invisible, un pulso similar al latido de un corazón antiguo, lo guiaba hacia abajo, y cada vez que avanzaba, líneas doradas aparecían bajo sus pies, como si el abismo estuviera escribiendo un camino solo para él. «Keller», susurró una voz a su espalda. Era la voz de Les, pero Les estaba arriba, y esta voz estaba dentro. Kaelor apretó los dientes.
No eres ella. No voy a escucharte. La voz rió, no en burla, en alivio. Vienen no todos, recuerdan que no deben escuchar en el muro de los fragmentados, tras un descenso que parecía no tener fin. La bruma se abrió, revelando una muralla colosal, tallada en una sola pieza de obsidiana viva. Miles de figuras humanas sobresalían de ella, torsos retorcidos, rostros congelados en expresiones de éxtasis o terror, manos extendidas como si hubieran intentado salir o entrar. Keller sintió que una de las figuras abría los ojos en negros, vacíos en internos. «No mires», susurró la voz desconocida dentro de Keller. Pero estaba demasiado tarde. Un toque helado se deslizó por su muñeca. Una mano de la muralla. Los que fueron primeros. La figura habló sin mover la boca. «No somos condenados. Somos semillas». Keller retrocedió, pero la pared vibró, como si miles de corazones latieran sincronizados dentro del mineral. A los portadores. Nacen aquí, caen aquí, regresan aquí. Keller tragó saliva. ¿Qué? ¿Soy yo? Las voces respondieron al unísono. Eres el eco de un portador que nunca existió. Una posibilidad rota. Una memoria que el tiempo olvidó reclamar. Keller sintió que su marca crepuscular se abría como un párpado, irradiando un resplandor azul negruzco. La voz sin identidad de pronto, la voz que lo había acompañado desde el borde del abismo, habló con más claridad. Ya no era un susurro, era presencia. Keller, miraban del fondo absoluto, emergió una forma, una figura humanoide, pero incompleta, como un cuerpo hecho de grietas, vacío y luz, filtrándose a través de las fracturas. Allí donde debería haber un rostro, solo había un agujero que absorbía la bruma. Keller tembló, no por miedo, sino por reconocimiento instintivo. Tú eres. Soy aquello que deberías haber sido. La forma extendió una mano compuesta de fisuras luminosas. Y he venido a reclamar lo que falta. Keller retrocedió. La revelación del doble roto. La figura avanzó sin tocar el suelo, flotando como una sombra arrancada de un cuerpo que nunca existió. Cuando los portadores fueron creados, el crepúsculo dividió ciertas almas para mantener el equilibrio. Tú eres una mitad. El abismo tembló y yo soy la otra. Keller sintió un vértigo insoportable, como si todo su ser fuera un espejo a punto de romperse. Si tú eres mi reflejo, no soy tu reflejo, soy tu comienzo. La figura apoyó una mano, si es que podía llamarse mano, en el pecho de Keller. Un dolor punzante atravesó su columna. Imágenes lo atacaron, en un torrente, un templo, ardiendo, bajo un cielo violeta roto, portadores cayendo uno a uno. Una corona hecha de luz oscura, un nombre que nadie se atrevía a pronunciar, y una profecía. Cuando la mitad perdida regrese, el crepúsculo se abrirá, y los hijos elegirán. Keller cayó de rodillas, jadeando. La figura inclinó la cabeza. Ahora entiendes por qué te llamaron. Keller alzó la mirada con dificultad. ¿Qué quieres de mí? La figura se agrietó, brillando con violencia. Deseo que me completes, o que me destruyas. Cualquiera de las dos decisiones reescribirá el destino de los portadores. El abismo entero aguardó. Las figuras en la muralla contuvieron el aliento. Keller apretó los puños, sangre oscura goteando de su marca crepuscular. Entonces, tendrás mi decisión. Y se incorporó entre temblores. Capítulo 6. El juramento bajo dos sombras. El abismo contuvo el aliento. Keller permaneció de pie, tambaleante, mientras la figura fracturada, su otra mitad, su origen incompleto, flotaba ante él, irradiando una luz que parecía nacer del dolor mismo del cosmos. La voz de la entidad resonó como dos ecos superpuestos. Decide, Keller, completarme o destruirme. Pero Keller no movió un músculo. La segunda sombra despierta las líneas de luz. En el suelo se encendieron súbitamente, formando un círculo alrededor de ambos.
No eran runas del abismo, era un lenguaje anterior, vivo, una respiración escrita en la figura. Se tensó. No soy yo, quien llaman es. Ella en el aire vibró como si un velo hubiera sido rasgado. De la penumbra surgió otra presencia. No tenía forma al principio, solo un contorno de sombra líquida que se elevó, distorsionando la bruma como un espejo deformado. Luego 2 ojos se abrieron en uno plateado, uno negro absoluto. Keller sintió la piel erizarse. La figura fracturada retrocedió por primera vez. La sombra habló con una voz baja e inevitable, como una sentencia dictada antes del tiempo. Te observé desde el momento en que fuiste dividido. Keller tragó saliva. ¿Quién eres? La sombra avanzó, haciendo que la bruma se curvara alrededor de su presencia. Soy la que guardó las mitades que fueron rotas, la que vigila a los que nacen incompletos. Soy la custodia del crepúsculo. Quebrado en la figura fracturada gruñó, un sonido parecido al cristal astillándose. No era a tu derecho intervenir. Los ojos de la custodia brillaron con una calma aterradora. Tampoco era tu derecho despertar en una verdad más antigua que los portadores. Keller respiró hondo y preguntó: si tú guardas las mitades, ¿por qué fui liberado? La custodia respondió sin apartar la vista de la figura fracturada. Porque tu marca no respondió a tu nacimiento, respondió a su ruptura. La entidad agrietada tembló, líneas resplandecientes extendiéndose por su pecho. Él no debía existir sin mí. ¿Y yo? Keller miró la marca crepuscular que ardía en su piel. ¿Qué soy entonces? La custodia inclinó la cabeza. Eres la decisión que los creadores nunca tomaron. Luego se volvió completamente hacia él en Eres, el punto donde 2 destinos que debieron morir se cruzan de nuevo. El altar del origen perdido. De repente, el suelo se abrió bajo ellos, no para tragarlos, sino para revelar algo. Una cámara oculta, un altar de piedra oscura, 2 marcas idénticas, pero una invertida, pulsando como corazones dormidos. La custodia habló. Aquí nacen los portadores que deben elegir. Aquí se enlazan las mitades o se destruyen. Keller tembló. La figura fracturada descendió lentamente hacia el altar. Kaelor, no la escuches. Conmigo serás completo. Podremos reclamar lo que nos fue arrebatado. A la custodia extendió una mano. Si eliges unirlo, él dominará tus recuerdos. Tu voluntad será compartida. Y el crepúsculo se abrirán si eliges destruirlo. Serás el único portador sin reflejo, pero seguirás siendo. Tú. Keller cerró los ojos. Después los abrió, con una decisión firme. La elección que rompe el destino. No voy a completarte, dijo Keller, pero tampoco voy a destruirte. Ambas entidades se quedaron inmóviles. ¿Qué has dicho? Sus voces se superpusieron. Keller avanzó un paso. No soy una mitad. No nací para ser ensamblado ni borrado. Si tú y yo somos el resultado de un error. Elevó la vista, decidido. Entonces yo escribiré mi propia existencia. La custodia murmuró. Eso nunca se ha hecho en la figura fracturada. Se agrietó aún más. No puedes cambiar tu origen. Keller apretó los puños. Entonces crearé uno nuevo. Puso las manos sobre el altar. La marca crepuscular estalló en una luz azul-oscura que se expandió por toda la cámara. La custodia retrocedió por primera vez. La figura fracturada gritó sin sonido, atravesada por líneas de energía. Keller habló. Juro que desde este instante no pertenezco a ninguna mitad. Soy quien decide lo que soy. Juro, bajo las 2 sombras, la tuya y la mía, que mi existencia no será impuesta. Juro convertirme en el portador del crepúsculo. Libre en el abismo, guardó silencio absoluto. Luego, la marca crepuscular cambió. No era ya una marca antigua, era algo nuevo, la marca del libre albedrío. Keller abrió los ojos. Y desde aquí, el camino será mío. Capítulo 7. Cuando el abismo aprende a temer el silencio del abismo,
se rompió por primera vez desde siglos con un rugido que no era de este mundo. Keller, de pie sobre el altar, sintió como la marca del libre albedrío palpitaba con fuerza propia, iluminando cada grieta de la cámara. Las figuras atrapadas en la muralla de obsidiana retrocedieron, temblando ante la energía que emanaba de él. Por primera vez, las voces perdidas dudaban. El latido de la libertad siente el cambio, susurró la custodia desde la distancia. Ni siquiera el abismo está preparado para esto. Keller extendió los brazos, como si quisiera abrazar la totalidad del vacío que lo rodeaba. Cada paso que daba hacia los bordes del altar parecía amplificar la vibración del abismo. El suelo crujía, la bruma se retorcía, y un murmullo antiguo se transformó en un grito desgarrador. «¡No! ¡No podemos!», parecían gritar las sombras. «Este no es el orden que debimos permitir». La figura fracturada, su otra mitad, se tambaleó, incapaz de sostenerse ante la fuerza del nuevo Keller. Sus fisuras brillaban intensamente, reflejando la determinación de aquel que había reclamado su libertad. Ecos del pasado. El abismo comenzó a revelar su historia en recuerdos de portadores que habían caído, de batallas olvidadas, de juramentos rotos y traiciones escondidas en el tiempo. Keller los absorbió con la mirada, entendiendo que su poder no solo era para él, sino para reescribir la historia de todos los que habían sido fragmentados. Cada portador que cayó, dijo la custodia, quedó atrapado en este lugar, pero tú puedes cambiarlo. Un estallido de energía recorrió la cámara, los fragmentos de los portadores anteriores empezaron a brillar, respondiendo al impulso de Keller. Sus cuerpos de obsidiana temblaron, como si sintieran una esperanza que no conocían. El juramento de los hijos Keller alzó la voz. «Portadores, escuchad, no estamos destinados a ser marionetas de la oscuridad, ni de las sombras que nos fragmentaron. Hoy reclamamos nuestro derecho a decidir, a existir, a ser libres». Un coro de susurros comenzó a transformarse en palabras, en nombres, en identidades que habían sido olvidadas. Las voces perdidas se unieron, temblando, pero reconociendo finalmente la autoridad de Keller. «Esto es imposible», gritó la figura fracturada. «No pueden desafiar al abismo». Keller sonrió, un brillo feroz en los ojos. «El abismo puede temer ahora, porque el que camina con voluntad propia no se arrodilla ante nada». El primer paso hacia la redención, la muralla de obsidiana tembló, y una grieta enorme se abrió, liberando a cientos de figuras atrapadas por Yanis. Sus cuerpos se expandieron, respirando la libertad por primera vez. La bruma se disipó, y el eco del abismo se transformó en un murmullo que reconocía su derrota. El miedo había nacido allí, donde antes solo existía control. Keller bajó del altar, avanzando entre los recién liberados. «Este no es el fin», dijo la custodia, con voz que ahora reconocía respeto, «pero es el primer paso. Ahora, los hijos del crepúsculo saben lo que significa elegir». Y mientras Keller recorría la cámara, comprendió algo que no había anticipado. La libertad tiene un precio, y ese precio aún no había sido pagado por completo. Las sombras que lo habían acompañado desde su nacimiento observaron desde los bordes del abismo. Sus ojos destellaban ansiedad, desconcierto y un temor que no conocían hasta entonces. Keller respiró hondo, sintiendo como la marca del libre albedrío ardía en su pecho. «Ahora comenzaremos a reclamarlo todo». El abismo, por primera vez en milenios, tembló, no de poder, sino de miedo. Capítulo 8. El susurro de los caídos. El abismo ya no rugía, ahora susurraba. Pero no eran susurros de sombras, sino de voces que habían sido olvidadas, traicionadas y condenadas a la oscuridad. Las voces perdidas, liberadas por Kailog, formaban un coro tenue que parecía surgir de las paredes mismas del abismo, y cada nota llevaba consigo un recuerdo de guerra y pérdida. Kailor avanzó con cautela. Cada paso resonaba, cada respiración era absorbida por los ecos que ahora lo seguían. «Escucha»,
dijo la custodia. Esos son los caídos a los que no pudieron decidir, los que fueron fragmentados antes que Tuan. El mensaje de los caídos de la penumbra. Figuras delgadas emergieron, flotando apenas por encima del suelo. Sus rostros eran expresiones de dolor, esperanza y súplica simultáneamente. Una de ellas se adelantó, extendiendo una mano etérea hacia Keller. Tú eres el elegido de la libertad. En su voz era un murmullo que llenaba la mente más que los oídos. Pero escucha nuestra advertencia: los que despierten con poder absoluto arrastrarán consigo todo lo que han perdido. Keller sintió un escalofrío. ¿Qué debo hacer?, preguntó. ¿Cómo evitar que todo esto caiga en la oscuridad de nuevo? No evites, comprenden los caídos, no son débiles, son memoria, y la memoria guía a quien puede escucharla. El eco de la traición, la figura fracturada. Su otra mitad se acercó lentamente, envuelta en grietas luminosas que palpitaban como corazones rotos. Kaelor, gruñó, no necesitas a ellos. Conmigo puedes reclamar todo el poder. Keller giró la cabeza, viendo cómo las sombras de los caídos se extendían entre ambos. No, respondió firme. La fuerza no es solo poder, es responsabilidad. En cada caído tiene un lugar en esto. Cada voz es parte de la historia que se escribirá. No permitiré que alguien domine la memoria de los que cayeron. La figura fracturada rugió, haciendo temblar la cámara. Entonces nos enfrentarás, Keller. Sí, contestó él. Pero no solo a mí, ante ti enfrentarás al eco de todos los que fueron olvidados. El primer sacrificio, un coro de voces se elevó, y un haz de luz surgió de los caídos, iluminando la grieta más profunda del abismo. Allí, un fragmento de los portadores antiguos se materializó en un espectro poderoso, mitad sombra, mitad luz, que había sido una vez un rey entre los caídos. Si quieres avanzar, dijo la voz que parecía romper el aire, deberás ofrecer algo que represente tu compromiso con todos nosotros. Keller comprendió de inmediato. No bastaba con la fuerza. Debía demostrar que su voluntad estaba ligada a la de los caídos, que su libertad no era egoísta. Colocó la mano sobre la marca del libre albedrío, permitiendo que la energía de los caídos fluyera a través de él. Su cuerpo brilló, y el abismo se sacudió con un nuevo pulso, más intenso que cualquier rugido anterior. La voz del destino. El espectro inclinó la cabeza, reconociendo la decisión de Keller. Has escuchado, susurró. Has aceptado nuestra memoria. Quien escucha a los caídos no puede ser destruido por la oscuridad, solo puede aprender de ella. Las sombras de los caídos se retiraron lentamente, fusionándose con la bruma y dejando un silencio absoluto tras de sí. Keller se mantuvo firme, respirando profundo. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero por primera vez desde su descenso, sintió que la fuerza del abismo y la memoria de los portadores caídos estaban a su lado. El abismo estaba cambiando. Ya no era un lugar de miedo, era un lugar de aprendizaje. Un lugar donde los caídos susurraban para guiar a quienes estaban destinados a caminar entre la luz y la oscuridad. Y Keller, portador del crepúsculo libre, comprendió finalmente que su camino acababa de comenzar. Capítulo 9. La marcha de los portadores renacidos. El abismo, antes silencioso y temible, ahora latía con un pulso propio. Cada paso de Keller resonaba en la cámara de piedra negra, y tras él, los caídos despertados lo seguían como un ejército de sombras vivientes, susurrando nombres que habían sido olvidados por el tiempo. La custodia lo observaba desde la penumbra, con los ojos plateados y negros reflejando la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Nunca antes un portador había reunido tantas voces, dijo. Ni siquiera el primer portador, respondió Keller, apretando el puño sobre su pecho iluminado por la marca del libre albedrío. Y aún queda más en el camino hacia la luz rota. El suelo tembló bajo sus pies
Mientras avanzaban hacia la grieta más profunda del abismo, donde la luz apenas se filtraba, Keller sintió que cada sombra, cada susurro, cada eco de los caídos lo empujaba hacia adelante, marcando la senda que debía recorrer. Aquí es donde comienza la verdadera prueba, susurró la custodia. Lo sé, replicó Kaelor. Why, no tema. La bruma se disipó parcialmente, revelando fragmentos de antiguos templos, altares caídos y ruinas que habían sido testigos de los portadores anteriores. Cada piedra, cada columna rota, parecía vibrar con el eco de la memoria de aquellos que habían caído. Los caídos levantaron sus brazos etéreos, y sus voces comenzaron a entrelazarse en un himno que resonaba con poder, guiando a los portadores hacia la superficie. El encuentro con los fragmentos del tiempo. De repente, un destello brillante cruzó la cámara. No era sol, ni fuego, ni relámpago. Era un fragmento del tiempo mismo, cristalizado en forma de un guerrero hecho de luz y sombra. Sus ojos eran espejos de todo lo que había sido perdido. Kaelor, dijo la figura. Solo quien entiende la caída puede liderar la marcha. Lo entiendo, respondió él. Cada caída, cada pérdida, cada voz, todas forman parte de nuestro renacer. El fragmento asintió y desapareció, dejando un camino iluminado por un brillo tenue, pero seguro, que se abría paso a través de la oscuridad. El juramento de los renacidos. Keller levantó la voz, resonando con la fuerza de los caídos, portadores genacidos. Hoy no solo reclamamos la memoria de quienes caímos, sino también nuestro derecho a caminar entre la luz y la oscuridad. Juramos que ninguna sombra volverá a controlar nuestro destino. Un murmullo de asentimiento recorrió la horda. Las voces perdidas se entrelazaron con la luz de Keller, formando una sinfonía de poder y determinación que hizo temblar la roca y la bruma del abismo. El primer paso hacia la superficie avanzaron lentamente. Un ejército de figuras liberadas que jamás habían tenido la oportunidad de caminar en el mundo de los vivos. Cada paso de Keller era un latido del nuevo corazón del crepúsculo quebrado, una señal de que los hijos podían renacer. La custodia los siguió, silenciosa pero vigilante, y por primera vez no había juicio en sus ojos, solo respeto. Ahora, dijo Keller mientras miraba el horizonte del abismo, caminamos hacia lo desconocido. Pero esta vez no hay cadenas. Esta vez somos libres. Y así, los portadores renacidos comenzaron su marcha hacia la superficie. Mientras el abismo aprendía a temer no a la fuerza, sino a la libertad. Capítulo 10. El encuentro con el guardián del crepúsculo. La marcha de los portadores renacidos continuó, ascendiendo por corredores de piedra negra que se abrían hacia la superficie como cicatrices de un mundo antiguo. Keller lideraba con paso firme, su marca de libre albedrío irradiando una luz azul oscura que guiaba a los caídos, convirtiendo su camino en un sendero de esperanza. La presencia que observa desde la penumbra más profunda. Una silueta surgió, alta, imponente, con armadura que parecía estar hecha de sombras y cristales, y ojos que brillaban como soles apagados. Cada paso que daba hacía resonar el suelo con un eco que hablaba de autoridad absoluta. ¡Detente!, resonó una voz que parecía surgir de los límites del crepúsculo mismo. Ningún portador ha cruzado estas tierras sin ser juzgado. Keller alzó la mirada, encontrándose con la figura. No venimos a desafiarte, dijo con firmeza. Venimos a reclamar lo que nos pertenece por derecho y por memoria. El guardián del crepúsculo avanzó lentamente, examinando a cada portador renacido, con ojos que parecían ver más allá de la carne y el alma, hasta lo más profundo de la esencia. Keller, dijo finalmente, has despertado la fuerza de los caídos, pero ¿sabes lo que implica enfrentar al crepúsculo? El juicio del guardián. Un círculo de luz negra surgió alrededor del guardián, absorbiendo la bruma y proyectando sombras que parecían formar nombres y recuerdos
de todos los portadores que habían caído. Cada uno de vosotros será probado, dijo. Cada decisión, cada miedo, cada duda será confrontada. Solo aquellos cuya voluntad sea verdaderamente libre podrán continuar. Keller respiró hondo. Mi voluntad está ligada a los caídos y a su memoria. No temo lo que sea necesario enfrentar. El guardián sonrió, o al menos eso parecía entre la armadura y las sombras. Entonces enfrenta tu prueba, portador del libre albedrío. Que tus elecciones hablen más fuerte que tus dudas. El desafío interior de repente, la luz negra del guardián, lo envolvió. Keller sintió cómo su mente se fracturaba en 1000 reflejos, cada uno mostrando un camino distinto, un destino alternativo. Fracasar y perder a los caídos para siempre. Unir su fuerza y perder su identidad. Abrazar la oscuridad y ser el nuevo tirano del crepúsculo. Las voces perdidas lo rodearon, cada una ofreciendo consejo, recordando traiciones pasadas y advertencias de antiguos portadores. Pero Keller sabía que la decisión final debía ser suya. No me doblegaré, susurró. No, Sierra Nico, sino un principio, el reconocimiento del guardián. El guardián inclinó levemente la cabeza. Has escuchado y comprendido. No eres un portador común, eres un hilo que conecta la memoria de los caídos con el presente. El crepúsculo reconoce tu derecho a caminar libre. Con un gesto, la luz negra se dispersó, y el guardián se desvaneció en fragmentos de sombra que se mezclaron con la bruma. Los portadores renacidos, aún temblando, sintieron que un nuevo camino se abría ante ellos. Keller bajó la mirada, viendo a los caídos que lo seguían. Esto no es el final. Dijo, es solo el inicio. El crepúsculo puede probar, pero nosotros avanzaremos. Y así, los portadores renacidos emergieron de la penumbra hacia un mundo que aún no los comprendía, pero que sentiría su presencia en cada sombra, en cada grieta de la memoria, en cada eco del crepúsculo. Capítulo 11. La forja del hielo profundo. La superficie que se abría ante los portadores renacidos no era un paisaje común. Se extendía un desierto de hielo perpetuo, donde la luz de los fragmentos del crepúsculo se reflejaba en cristales de hielo que parecían tejidos por manos de dioses antiguos. Cada ráfaga de viento transportaba un frío que no solo cortaba la carne, sino que parecía probar la fuerza de la voluntad. Keller avanzó con paso firme, su marca de libre albedrío brillando en la penumbra azulada, guiando a los caídos que lo seguían. El límite del mundo conocido, el hielo crujía bajo sus pies, resonando como tambores que anunciaban la llegada de algo más antiguo que el tiempo. Esto, murmuró la custodia, es la forja del hielo profundo. Solo los que han enfrentado la totalidad del crepúsculo pueden atravesarla, y no todos sobrevivirán. Keller miró el horizonte. Más allá de la extensión blanca, sombras enormes se movían bajo la superficie helada, criaturas cuyos cuerpos eran la misma esencia del frío, nacidas de la oscuridad que una vez había consumido a los portadores. No temeré, dijo Keller. No estamos solos. Los caídos nos acompañan. El primer encuentro de la nieve surgió un coloso helado, alto como una montaña, con ojos que destellaban como carbones encendidos bajo el hielo. Su voz resonó en todo el desierto. Portador del libre albedrío. Ninguno ha atravesado la forja sin sacrificar lo que ama. Demuestra que tu voluntad es más fuerte que tu miedo. Keller alzó su brazo, y la marca brilló con intensidad, emitiendo un pulso que hizo retroceder al coloso. No temo a tus pruebas, dijo. Caminaré hasta el final, no por mí, sino por todos los que fueron olvidados. Los caídos formaron un círculo a su alrededor, amplificando su luz y energía,
creando una barrera que protegía al grupo del frío y del peligro inminente. La forja revela su poder. El hielo crujió y se quebró, formando senderos que brillaban con runas antiguas. Cada paso que Keller daba despertaba la memoria de los portadores que alguna vez habían caído allí. Sus espíritus flotaban en el aire, ofreciendo advertencias, enseñanzas y fuerza. «No te apresures», susurró la custodia. «El hielo profundo no perdona a los imprudentes». Pero Keller comprendió que el camino no estaba solo en atravesar el hielo, sino en enfrentar las voces del pasado, las sombras de quienes habían fallado, y hacer de esas experiencias su guía. El juramento del hielo Keller se detuvo en un claro de cristales que vibraban con energía ancestral. Colocó sus manos sobre el hielo y habló: «Portadores, caídos, escuchad mi voz. El hielo no es solo frío, es memoria congelada. Y hoy juro que cada lección, cada caída, cada dolor será transformado en fuerza». Las runas respondieron a su voluntad, brillando con un azul intenso que iluminó todo el desierto helado. Los caídos sintieron el cambio y emitieron un murmullo de aprobación que se fusionó con la luz. El coloso helado, testigo de su juramento, se inclinó ligeramente antes de desaparecer bajo la nieve, dejando libre el camino hacia las profundidades de la forja. En Keller avanzó, sabiendo que cada paso lo acercaba a la verdad que había buscado toda su vida, la conexión entre los caídos, el crepúsculo y su propia libertad. «Hemos comenzado», dijo, «pero la verdadera prueba aún nos espera». El viento helado rugió, como si el mundo mismo reconociera la fuerza recién nacida de los portadores renacidos. Capítulo 12. La llama del renacer. El corazón del desierto helado latía con una energía que parecía fundir la propia esencia del tiempo. Keller y los portadores renacidos avanzaban, cada paso resonando con la memoria de los caídos y con la fuerza de la marca del libre albedrío. La custodia permanecía a su lado, vigilando cada movimiento, observando cómo el poder del crepúsculo respondía a la determinación de Keller. El corazón de la forja, en el centro de la forja del hielo profundo, un cráter gigante, se abría como una boca de fuego congelado. Del fondo surgía una llama azul, intensa, viva, que no quemaba sino que iluminaba el espíritu de quien se acercaba. Era la llama del renacer. Un fuego que solo podía ser tocado por quien hubiese trascendido el miedo y abrazado la libertad absoluta. Keller dio un paso adelante. Las voces perdidas se elevaron, formando un coro que amplificaba su fuerza. Cada espectro antiguo, cada portador caído, parecía susurrar: «Hoy renaces, no solo como portador, sino como luz en la oscuridad». El encuentro con la llama. Al acercarse, Keller sintió que la llama lo envolvía, atravesando su carne y alma, reconociendo su derecho a existir. La figura fracturada apareció de repente, intentando impedir su unión con la llama. «Keller, no puedes. Si tocas esa llama, absorberás todo su poder y no serás el mismo». Keller miró sus ojos, comprendiendo que la elección final no era sobre poder, sino sobre identidad. «No deseo ser completo a costa de otro», dijo. «Mi camino es propio. Mi fuerza surge de la memoria de los que cayeron y del derecho a decidir». La llama del renacer respondió a su voz, elevándose en un estallido de azul y plata que iluminó toda la forja. La figura fracturada gritó, mientras las fisuras de su cuerpo se expandían, incapaz de resistir la pureza de la decisión de Keller. El renacer de los portadores, los caídos flotaron hacia la llama, fusionándose con su luz sin perder su esencia. Cada uno de ellos recuperó fragmentos de memoria, fuerza y voluntad, ahora unidos en un coro de luz que iluminaba incluso las sombras más profundas del crepúsculo. Keller extendió las manos, tocando la llama, y sintió que la energía fluía a través de él, no para dominar, sino para compartir. Su marca de libre albedrío brilló con intensidad,
transformándose en un símbolo visible para todos los portadores a la unión de libertad, memoria y decisión. El juramento del renacer. Hoy, dijo Keller, con voz firme, no renacemos para ser esclavos de la oscuridad ni del crepúsculo. Renacemos para ser faro, guía y fuerza de todos los que fueron olvidados. Renacemos como portadores libres. El eco de su juramento resonó en todo el desierto, llegando hasta los confines del abismo. La custodia asintió con una reverencia que reconocía la magnitud de lo logrado. El frío del desierto disminuyó y la llama del renacer continuó ardiendo, eterna, como recordatorio de que la libertad, incluso en el crepúsculo más profundo, podía surgir y prevalecer. Keller miró a su alrededor, contemplando los portadores renacidos y los caídos que ahora caminaban junto a ellos. Por primera vez, sintió que el crepúsculo había dejado de ser una prisión. Era un lugar de renacimiento. Nuestro viaje apenas comienza, susurró. Pero hoy hemos demostrado que incluso la oscuridad más profunda puede dar luz. Y así, la llama del renacer iluminó el horizonte, marcando el comienzo de una nueva era para los hijos del crepúsculo quebrado.